Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar, si el ruido nos los permite, vamos a continuar con nuestro tema de arte medieval. Ya el tercer módulo, ya el tercer módulo. Bueno, entonces, nuestro tercer módulo que es arte románico. ¿Sí? ¿Han oído alguna vez, han escuchado alguna vez el término arte románico? Pues vamos a ver de qué se trata. Bien, el arte románico es un estilo que se desarrolla entre los siglos XII y XIV, XV, bueno aquí dice XV, pero sería más bien XIV en Europa, XV, XIV, bueno, siglo XI, XIII, XIV, más o menos, este, y que no fue producto de una sola región, sino que se va a encontrar un poco por muchos lados. Se va a ver en Francia, en Alemania, en Italia y España, eh, con sus características propias, pero que tiene cierta unidad que hace que nos permite que lo veamos como algo homogéneo hasta cierto punto, y por eso se le considera el primer estilo internacional en Europa. Charles de Genville fue el primero que usó el término románico, y a partir de ahí pues se le llama a este periodo románico previo al arte gótico. ¿Por qué románico? Porque alude a las lenguas romances que se desarrollan precisamente en este periodo. O sea, al fin y al cabo, es más o menos una derivación del arte grecorromano, pero una diferencia. Así como las lenguas no derivan del latín culto, sino del latín vulgar, del latín del pueblo, el estilo románico no deriva del arte imperial, sino del arte o de la arquitectura de las provincias, especialmente la Galia, Hispania, Germania, Italia, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí vemos la diferencia. Entre sus antecedentes, pues va a haber varias situaciones, por ejemplo, la subida al trono de Francia de los Capetos, la consolidación y difusión del cristianismo en Europa. Recordemos que Europa queda completamente cristiana hasta el siglo XVI, cuando Lituania finalmente se convierte oficialmente al cristianismo. Este, el inicio de la reconquista de la península ibérica, recordemos que España queda bajo dominio musulmán, y a partir de desde el siglo octavo en adelante comienza poco a poco esta guerra de reconquista para finalmente en 1492, precisamente el mismo año del descubrimiento de América, finalmente termine el dominio musulmán en España. El surgimiento de las lenguas romances, el crecimiento demográfico, el aumento de los lugares de peregrinación, las cruzadas, el papel central de San Francisco de Asís, que va a tener una figura central en la manera de no solamente de tratar a la gente, sino de ver el panorama eh, de aquel tiempo, y el surgimiento de las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas. A este respecto, una de las grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, los monjes benedictinos decían que para encontrar a Dios había que salir de la ciudad. La ciudad es un lugar de pecado. Por eso los monasterios estaban fuera. Francisco de Asís dice, no, a Dios hay que buscarlo en el hombre. ¿Y dónde vive el hombre? En la ciudad. Entonces hay un cambio de paradigma, una revalorización del ser humano, y en cierto modo la visión de San Francisco, no solamente esa, pero
va a contribuir al humanismo que posteriormente se va a dar en siglos posteriores. También hay que hablar del ambiente filosófico y teológico. Por ejemplo, la controversia entre las congregaciones de la orden de Cluny y la orden cisterciense respecto a el papel de la riqueza en la ornamentación de templos, y los debates filosóficos entre realismo y nominalismo. Échense un ojo a la novela, El nombre de la rosa, la película, pero lo que importa es la novela. Lean la novela y van a ver a qué se refiere este tipo de enfrentamientos. ¿Cuáles son las influencias del románico? Pues el arte romano, el arte prerrománico, el arte bizantino, el arte germánico y el arte islámico. Acá tenemos unos videos, Construir hasta el cielo. Este video. Son dos videos. El primero habla sobre el románico y el siguiente habla sobre el gótico. Entonces, ahorita vean sobre el románico únicamente. En la arquitectura, bueno, el orden arquitectónico románico es hasta cierto punto está jerarquizado y intenta ser un reflejo de lo que se considera el orden divino. La iglesia como sociedad ideal es imagen de la Jerusalén celestial, y los templos, aparte de las necesidades de culto y de otras cosas, deben reflejar esa idea de la Jerusalén celestial. En este sentido, el libro La ciudad de Dios de San Agustín va a tener un papel muy importante en esta interpretación, y sobre todo esta idea va a influir. La ciudad de Dios fue escrita más o menos en el 410, bueno, después del saqueo de Roma del 410. Entonces, a partir de ahí, San Agustín empieza a escribir La ciudad de Dios, y va a tener una influencia en la creación del imperio de Carlomagno, y también va a influir o está a la base del concepto que va a crear la Unión Europea, ¿sí? Es por eso que la ciudad de Dios es considerada también como una utopía, y el románico va a tomar precisamente la ciudad de Dios como referente para crear estos templos, estas iglesias, ¿sí? ¿Qué necesidades hay en la arquitectura románica? Pues hay muchas cosas. Hay que preservar el orden social, y entonces los espacios de un templo deben reflejar ese espacio. Construir lugares dignos donde se puedan realizar rituales litúrgicos. Preservar los edificios del fuego. La mayoría eran de madera, entonces se quemaban, entonces se crean de piedra para reducir el riesgo de incendio. Sostener bóvedas y cúpulas, resolver problemas de la elevación y muros, aumentar el número de fieles por la cuestión de los peregrinos, en fin. Y generalmente la arquitectura románica se divide en religiosa y civil, cluniaciense o cisterciense en el caso de la religiosa. Y en el románico tenemos dos periodos: románico sencillo y románico de transición. ¿Transición a qué? Al arte gótico. Características: pilar compuesto, arco de medio punto, este es el arco de medio punto,
cubierta de bóveda de cañón y de arista, cúpula poligonal sobre trompas, ábsides semicirculares, planta basilical latina, ¿se acuerdan la cruz latina? Y contrafuertes y ornamentación. Arco de medio punto y pones varios arcos y sobre ellos haces el techo, bóveda de cañón. Esta es la bóveda de cañón. En la arquitectura religiosa tenemos arquitectura eclesial, monacal, cluniciense o cisterciense, etc. Acá tenemos la bella catedral de Trani, en Italia. Es muy bonita esa catedral. Y acá encontrarán información sobre Cluny y el Cister. El Cister con C, está bien escrito, no van a decir, ay, ¿por qué se equivocó, puso Cister con C en lugar de S? No, es el Cister, así se escribe. ¿Sí? No es inglés, es francés. La la. Acá tenemos algunos videos que nos introducen y nos dan más información sobre la arquitectura románica. Y algunos ejemplos. Santa María de Lach en Alemania. Por cierto, si vieron El Señor de los Anillos y ven esta entrada, nos recuerda un poco la entrada del Palacio del Senescal en Gondor. De hecho, Peter Jackson, cuando hace Minas Tirith, allí donde están los gondorianos, lo hace basándose en el románico, como para dar a entender una sociedad como en decadencia. Aunque el románico en realidad no es decadencia, sino comienza nuevamente el resurgimiento de la civilización. Catedral de Trani, estaba bien, Trani, no Treni, ¿verdad? Miren qué bonita. O la iglesia monástica de Murbach en Francia. Qué bonito. Colegiata de Santa María la Mayor en Toro, España. La Catedral de Parma en Italia. Sí, la Catedral de Parma, allí de donde es el queso parmesano y cierta marca, o al menos la marca de ciertos embutidos que no necesariamente vienen de Parma, Italia, ¿verdad? O las iglesias de madera o las Stavkirke de Noruega, ¿no? Aquí hay que decir una cosa, estas iglesias no son precisamente románicas, sino surgen de otra tradición distinta. Pero como coinciden en el tiempo con el arte románico, por eso se les incluye dentro del arte románico, pero en realidad su influencia es distinta. Estas iglesias de madera son construidas usando las técnicas de la construcción de barcos de los vikingos. Luego veamos los techos, por ejemplo, esta colegiata. Vean aquí el techo, vean los arcos. ¿Por qué la colegiata? Porque acá era donde salían las monjas para oír misa, porque como eran monjas de clausura no podían estar acá con los fieles. Tengo dudas sobre este dato que dice Catedral de Essex, no tengo una duda. Déjenme investigar bien y a lo mejor es otro lugar. Pero nótense acá los arcos de influencia árabe. ¿Sí? O por ejemplo acá el techo y también con esta decoración de bóveda de cañón acá, arco de medio punto, pero que nos recuerda la influencia musulmana árabe. Y aquí tenemos la Catedral de Pisa con el baptisterio y la torre inclinada. Efectivamente, la Catedral de Pisa, baptisterio y torre inclinada no son góticos, no es renacimiento, es arte románico.
¿sí? Arte románico. Oh, qué sorpresa, ¿verdad? Bueno, aparte tenemos algunos edificios civiles. De los edificios civiles del románico quedan muy pocos porque la mayoría de estos edificios van a ser derribados para ser sustituidos por edificios de tipo gótico. Entonces, por eso los de tipo románico civiles quedan muy pocos. Pero, por ejemplo, tenemos esta antigua residencia palatina imperial. O sea, era un palacio del emperador que todavía conserva elementos románicos. O este castillo, que ya no es castillo, fíjense bien, ya son casas, pero estas casas fueron construidas respetando los muros del castillo con la torre y el castillo de Gisors en Francia. Oiga, pero ¿cómo? Que eso es un castillo. ¿Y dónde están las almenas? ¿Y dónde están las torres? No, no. Originalmente los castillos eran solamente torres de guardia, con un muro para proteger al ganado. No estaba hecho para construir, para proteger a la gente, sino para proteger al ganado, vacas, borregos, etcétera. Y la torre eran torres de vigilancia. Más tarde, ya posteriormente, algún señor feudal dijo, bueno, mejor me voy a vivir allí en la torre. Y poco a poco, ya entonces fueron formando los castillos, al menos en el sentido que los conocemos, aunque no tienen nada que ver con los castillos que luego vemos en las películas. Eso es completamente falso. La Torre de Londres en Inglaterra también es de estilo románico. Aquí hay un documental de la BBC. Hay que ponerle subtítulos. Ah, no es cierto, no tiene subtítulos. Los subtítulos que tiene son en inglés. Sorry. Si alguien no sabe inglés, pues por lo menos vea este las imágenes que hay en el video. Y los demás, pues que sí saben leer inglés, pues tienen los subtítulos. No tiene subtítulos en español. Y una vez les aviso, Bueno, tenemos la escultura. La escultura va unida a la arquitectura y entonces sigue las mismas reglas de la arquitectura en general. De hecho, durante muchos siglos la arquitectura era una disciplina supeditada, subordinada a la arquitectura. Y esta dependencia de la escultura a la arquitectura a veces se le ha considerado como un reflejo de la sociedad medieval, ¿sí? Entonces, esta cosa, como reflejo. Tienes un señor feudal, tienes los siervos que se subordinan al señor feudal. A su vez, este señor feudal está subordinado a un rey, etcétera. Pues así mismo la escultura subordinada a la arquitectura. ¿Qué podemos encontrar? Subordinación en la arquitectura, temas religiosos, bíblico, moral o teológico, formas extravagantes. En el caso de las fachadas de las iglesias, estas se convierten en verdaderos catecismos de piedra, etcétera. Acá tenemos un capitel. ¿Ya se fijaron en la escena? Tampoco no se han fijado. Tenemos aquí un trono de la sabiduría. Y tenemos aquí a los Reyes Magos. Ya como reyes, fíjense. La estrella de Belén,
y la mano de Dios bendiciendo. Aquí, aparte de eso, una cosa importante, ¿se fijan acá las palabras? Gofridus me fecit. Gofrido me hizo. Es una de las primeras ocasiones donde vemos la firma de un autor. No era muy común que los artesanos firmaran sus obras. Generalmente el firmar una obra era considerado como un acto de vanidad. Y en el caso de las obras para los templos, pues no se permitía. Sin embargo, este Gofridus llegó a colar su nombre. Gofridus me hizo. Gofridus me fecit. Órale. Introducción a la escultura románica. Y hablando de estos arcos en las puertas de las iglesias, se llaman tímpanos. Y acá vemos un tímpano donde vemos a Jesús que está con dos ángeles, pero Jesús está dentro de esta como elipse, que se conoce como avellana o el término técnico mandorla. En una mandorla. Mandorla es una palabra italiana que significa específicamente avellana. Siempre que vean a un Cristo dentro de una mandorla, significa que es Cristo juez en el final de los tiempos. Acá tenemos este tímpano de la iglesia de Santa Fe y vemos otra vez aquí a Cristo en su mandorla, la cruz. Acá están los evangelistas. Aquí. No, son ángeles. Acá están los justos y aquí están los pecadores con el infierno. Nótese que se entra al infierno a través de un monstruo que se traga las almas y luego las defeca y ya al infierno. ¿Por qué es importante esto? Porque nos indica que esto fue hecho antes de Dante. Durante muchos siglos se pensaba que la entrada al infierno era la boca de un monstruo. Dante es el que introduce la idea de que el infierno tiene puertas y se entran por esas puertas al infierno. No hay puertas aquí, entonces eso significa que Dante todavía no influye en estas representaciones. Ahora, acá tenemos un dintel, el dintel en la parte esta que sostiene acá la estructura en la entrada. Y vemos el mismo tema, el juicio universal, pero notamos que la calidad no es tan buena como la calidad de estas obras. No nos sorprenda, estaban volviendo a aprender a hacer escultura, a hacer las cosas. Luego tenemos, por ejemplo, el profeta Jeremías en la abadía de San Pedro de Mossac, o en Santo Domingo de Silos en España, o ¿se fijan? Y los pilares, por ejemplo, la galería del claustro de la abadía de San Pedro. Nótese que las columnas, pues una, dos. ¿Por qué bueno, es una cuestión estilística para que se vea mejor, ¿no?
Ahora, compárenlo con las de la galería de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Sí? En otras ocasiones iban a edificios antiguos y prácticamente despojaban a los edificios antiguos que ya no estaban habitados de sus elementos arquitectónicos para reutilizarlos en otros edificios. No había este concepto de UNESCO ni el patrimonio ni nada por el estilo. Acá tenemos un coro. Acá el coro está aquí abajo. Aquí es donde se ponían los cantores. No arriba, sino aquí abajo. ¿Sí? Y dentro de esto. ¿Por qué esto lo estamos viendo dentro de la escultura? Precisamente por los, los capiteles. Si bien es un trabajo arquitectónico, es de tipo escultórico. Y luego, por ejemplo, tenemos esculturas ya, por ejemplo, la Virgen con el Niño de Orcival, un trono de la sabiduría. O una imagen de Santa Fe. Y finalmente un relicario en Berlín que actualmente está en disputa entre el gobierno alemán y una familia descendiente de judíos asesinados en campo de concentración, que dicen que esa obra pertenece a la familia, que piden que se les sea restituida. Quién sabe en qué vaya a acabar el asunto. ¿Vale? Bueno, ejemplos de escultura. Pintura. Bueno, en la pintura se dirige a la difusión del mensaje religioso. Modelos casi geométricos. Tenemos el fresco, las miniaturas, mosaico, algunos ejemplos de vidriería, pero también tenemos, en este sentido, pues modelos que podríamos llamar escuelas, por ejemplo, ítalo-bizantina, carolingia, visigoda, mozárabe, románica, irlandesa. Ítalo-bizantina se refiere a Italia y la zona esta de Ravenna, que ya habíamos mencionado, Venecia, Sicilia, que tiene una influencia bizantina. Carolingia se refiere a la zona de Europa Central, pero incluye Francia. Visigoda mozárabe se refiere a España, pero visigoda, de los restos del reino visigodo que fue destruido por los musulmanes, y los cristianos ibéricos durante el periodo musulmán eran llamados mozárabes. Escuela románica generalmente se refiere a Francia, y la escuela irlandesa en la cuestión de la miniatura. ¿A qué nos referimos con la miniatura? A los dibujos y las letras de los libros que eran hechos a mano. Nuestro video de pintura románica. Y tenemos acá, por ejemplo, Cristo en Majestad. Vemos a Cristo en su mandorla. Santa María de Tajul en... Ay, este está mal puesto. Y otro también está mal puesto. Ahorita lo arreglamos. El Cristo Pantocrátor, que es el que vemos aquí. Ay, ¿me fijan? El Cristo Pantocrátor y estas dos imágenes están en el mismo lugar. Bueno, actualmente ya no. Actualmente están reproducciones porque las originales fueron llevadas a un museo. Pero notamos que es más o menos la misma escuela. Fíjense aquí otra vez los Reyes Magos. Ahora, hay influencia bizantina en este periodo. Por ejemplo, el Cristo Juez del Baptisterio
de no, del baptisterio de Florencia, o la Catedral de Monreal en Italia, o San Clemente, o más bien es Catedral de Cefalú en Italia también. Esto va a estar corregido cuando entre en la presentación, ya no habrá problema. Y tenemos techos, ¿no? A ver si aquí sí se ve. Ahí está el techo de la iglesia de San Martín. Esto es el techo, esto está pintado en el techo. O San Clemente en Alemania, Santa María y San Clemente en Schwarzenheindorf, ha de ser pariente de Schwarzenegger, ¿verdad? O está este otro techo en la iglesia de Hildesheim. ¿Sale? Páginas, por ejemplo, la Biblia del Panteón, o el Evangeliario de Enrique León. Un evangeliario es un libro donde contiene los evangelios, pero evangelios para ser leídos en la misa. Es decir, trae los evangelios, pero no el texto así de corrido como en una Biblia, sino trae los evangelios según corresponde a los días, cuál es la lectura del evangelio que se lee cada día. ¿Sí? Este, en este sentido, forma parte de los libros litúrgicos. Un leccionario es un libro que contiene todas las lecturas para la misa por días, que contiene tanto la lectura del Antiguo, del Nuevo Testamento, el Salmo y el Evangelio. El Evangeliario solamente contiene los Evangelios para su lectura en la misa. Y el Salterio contiene los salmos, pero que se leen o se cantan en la misa. ¿Sí? Había distintos libros. Sacramentario de San Esteban. Un sacramentario, en cambio, es un libro que tiene todo el ritual de los sacramentos, es decir, todo el ritual del bautismo, de la confirmación, de la penitencia, del matrimonio, de la unción de los enfermos, de la consagración sacerdotal. Esos son los sacramentarios. Y también eran adornados. Ahora, en las letras uniciales, es decir, con las que comienzan las palabras, esta es de la Biblia de Winchester, ¿bien? O del Evangeliario de Otón III, toda una página para una letra Q, Quoniam. O un libro sobre el libro de Job, un comentario al libro de Job, con la letra P, fíjense. Tenemos aquí como perro y C medio raro con unos cuernos, que sé qué, y estos animales que están devorando entre ellos, todo bien raro, ¿verdad? Acá tenemos una letra P de la Biblia de Winchester. Si la analizamos, si la achicamos, nos vamos a dar cuenta de cosas interesantes, ¿no? Acá tenemos la letra P aquí, esta parte, ¿se fijan? Tenemos una persona que habla con otras personas aquí. Acá, esta parte está acá, ¿se fijan? Un carro. No sé por qué tengo la impresión de que hace referencia a el profeta Elías y el profeta Eliseo, pero no estoy seguro. Fíjense estos caballos que parecen perros. Luego, acá abajo tenemos aquí una túnica. Y acá vemos a este individuo que tiene aquí una túnica. Por eso les digo que no sé si sea aquella pasaje bíblico del profeta Elías y Eliseo, que cuando
Elías es arrebatado por el carro de fuego. Este, Eliseo se queda con el manto de Elías. A lo mejor se refiere a otra cosa. Y aquí en la base de la letra P vemos aquí unas caritas que se asoman. Que ven aquí. ¿Verdad? Bueno, pues pues aquí en la bibliografía, bueno, tenemos estos libros, esta de la construcción de la arquitectura románica. Estos dos de Akal son interesantes. En realidad son 3 volúmenes y uno que está en preparación. Arte e Historia en la Edad Media. Aparte de la colección de Humberto Eco sobre la Edad Media. ¿Sí? En fin, tenemos nuestra bibliografía. Bueno, pues con esto vamos a concluir. Espero que haya sido de su agrado, que no se hayan aburrido. Y pues estamos en contacto. ¿Sale? Cuídense mucho y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.